El verso 11 lo dice: os ha nacido hoy en la ciudad de David ¿un qué? Un Salvador, que es ¿quién? Cristo, el Señor. ¡Qué regalo más grande! Mis amados hermanos, hoy la gente también anhela escuchar buenas noticias. Hoy nuestra sociedad, nuestro país, nuestras familias, nuestros niños y jóvenes anhelan escuchar buenas noticias. Por eso es preciso que en Navidad nuestra voz como hijos de Dios se tiene que levantar para anunciar que Jesucristo nació para salvación de todo aquel que en Él cree, pero que nació para ir a la cruz del Calvario y cumplir con el propósito. Que nació para hacerse obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Que nació para morir y derramar su sangre en favor de la humanidad. Pero que nació para morir y resucitar entre los muertos para darnos vida en abundancia. Nuestra voz en estos días, amada iglesia, se tiene que levantar para anunciar que Jesús nació para traer salvación y vida eterna a toda la humanidad. Para salvarnos del pecado, para salvarnos de la maldad y de la condenación eterna. Navidad es tiempo para recordar que allí en el vientre de María se empezó a gestar la salvación de la humanidad. De forma milagrosa, de forma inexplicable humanamente hablando, pero allí se empezó a gestar salvación. Salvación que se tiene que ver o se tiene que cultivar desde ya para verse reflejada en la eternidad. Salvación que usted y yo tenemos que cultivar, nutrir todos los días para verla reflejada en la eternidad. Amada iglesia, en Navidad tenemos que reafirmar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. Que solamente Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. Que solamente Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y que el esfuerzo humano por tratar de llenar su corazón a través de todas las festividades o de cosas materiales en estos días será infructuoso para pretender encontrar la Navidad verdadera. Será infructuoso el esfuerzo humano pretender llenar los vacíos de su corazón a través de tantas cosas que se ofrecen, sino solamente será a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. La noticia de gran gozo, mis hermanos, es que Jesús nació, pero Jesús creció, fue a la cruz y resucitó para vida eterna. ¡Qué noticia más grande! ¡Qué noticia más maravillosa! En medio de tanto dolor podemos decirle a alguien: Jesucristo es el Señor, Jesucristo te ama, Jesucristo tiene un propósito con tu vida. Pero a veces hasta a nosotros se nos olvida eso. A veces a nosotros que hemos creído en ese Cristo maravilloso, a veces a nosotros que hemos rendido nuestra vida ante Él, se nos olvida que Emmanuel prometió estar con nosotros, que Emmanuel es nuestro Salvador, que Emmanuel es nuestro pronto auxilio y nuestro refugio en medio de la angustia, que Emmanuel es nuestro Salvador. Semanalmente celebramos la mesa del Señor en memoria de nuestro Jesús y recordamos que su cuerpo fue molido, que su sangre fue derramada para perdón de pecados. Y hacemos memoria de Él porque nos pidió que así lo hiciéramos, que nunca se nos olvidara que la buena noticia se llama Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amados hermanos, pero había un segundo paquete, un segundo regalo, quizá hay más, pero el tiempo va corriendo. Dice que los ángeles se unieron, muchos,
huestes de ángeles en aquel momento. Y a una sola voz levantaron su canto de exaltación a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Así que el segundo regalo son las noticias de paz para la humanidad. Pero Jesús entiende claramente por qué estaba anunciando la paz. Porque la realidad de aquel momento era de guerra, de injusticia, de violencia. Había un imperio que se había impuesto por las armas y a la fuerza. Esta gente había vivido años y años de guerra, años de violencia, como quizá lo hemos tenido que vivir en nuestro país. Viudas y huérfanos, familias desamparadas, víctimas de la violencia. Pero el Señor tenía una palabra y un regalo preciso. Estaba diciendo: no se preocupen, porque en medio de la violencia el Señor anuncia la paz. Anuncia paz en medio del conflicto, anuncia paz en medio del caos. Anuncia el shalom. ¿Qué es shalom? Palabra hebrea que significa bienestar total o bienestar integral. El shalom de Dios. Así saludan los judíos, ¿verdad? Shalom. Pero el Señor estaba diciendo: mi anhelo es que ustedes disfruten de un bienestar social, de un bienestar económico, de un bienestar físico, pero también de un bienestar espiritual. El plan de Dios es que la humanidad disfrute de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor no promete una paz liviana o pasajera o superficial. La paz de Dios sobrepasa el pensamiento y los límites humanos. Así lo expresó: mi paz os dejo, mi paz que os doy. Y no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, dice el Señor. Es lo que Dios promete y quiere para todos nosotros. Entonces, aquellos ángeles que venían a anunciar ese mensaje de paz, venían a cumplir una misión en favor de la humanidad, que por medio de Jesucristo, por medio de su vida, por medio de su muerte, de sus milagros y de sus enseñanzas, nos enseñaría a vivir como gente de paz. Nos enseñaría a ser gente de paz. Pero mis hermanos, el único camino que nos lleva al shalom de Dios, a la paz integral, es el camino de Jesucristo. No hay otro camino. No hay acuerdos de paz que se puedan firmar en un documento, que puedan siquiera alcanzar a llegar a lo que significa la verdadera paz en Jesucristo nuestro Señor. Esa promesa es cierta hace más de 2000 años a través de los ángeles, pero ¿sabe qué es lo más precioso? Que 2010 años después, la promesa sigue vigente para nuestra sociedad. La promesa de paz sigue vigente para nuestros hogares que necesitan de la paz de nuestro Dios. Para nuestros niños que tienen secuelas del abuso, de la violencia, de la injusticia. Ellos necesitan la paz de Dios. Para nuestros jóvenes que se sumen en la drogadicción, en los vicios, en el pecado y en la maldad. Ellos necesitan la paz de Dios. Para nuestros políticos, para los que están en eminencia, para los ricos, para los pobres, para los intelectuales, para todos, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz está vigente, amada iglesia. Y Navidad trae el regalo de la paz. Aún cuando no haya el gran banquete en la mesa, con el alimento más sencillo, ahí hay paz en nuestro corazón. Aún con el regalito más sencillo, tenemos paz en nuestro corazón. Esa es la paz de Dios. Mis amados hermanos, aquel niño humilde, envuelto en pañales, en un pesebre, había venido a traer paz. Y la paz solamente se disfruta
cuando el ser humano tiene una verdadera relación con Dios, una relación de intimidad, una relación de gratitud y de santidad. Y cuando usted y yo tenemos paz, aún en medio del conflicto, en medio de la lucha diaria, de la escasez, de la dificultad, en medio de todo eso, podremos levantar la voz para decir, bendito sea el nombre del Señor. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. En medio de esta realidad dura y difícil, la paz de Dios no nos permite renegar contra Él. Nos permite darle gracias por sus misericordias y sus bendiciones. Por eso, la iglesia del Señor, en medio de esa crisis, alaba y glorifica el nombre de Dios. En medio de la dificultad, la iglesia levanta su voz para proclamar, Emmanuel, Dios con nosotros. En medio del dolor, en medio de la crisis, levantamos la voz para decir que el Señor está con nosotros y que su paz gobierna nuestros corazones y nuestros pensamientos. En Navidad, disfrutemos los regalos, disfrutemos la cena, la familia, la reunión, pero sobre todo disfrutemos la presencia de Dios en medio nuestro. ¿Qué te está robando la paz? ¿Qué te está embolatando la paz en estos días? ¿Qué te tiene preocupado y cargado? Navidad es paz. El Salvador del mundo ha nacido para traer paz a nuestros corazones. Incline su rostro, por favor.